Bueno, bienvenidos a esta primera clase de inmunología, que justo trata de la introducción a la inmunología. Hay que empezar por decir que en muchos seres vivos a lo largo de la evolución han ido desarrollando sistemas inmunes, ¿no? Que en realidad son, diríamos, formas de defenderse bioquímicamente por biomoléculas de otros organismos, ¿no? Eh, Principalmente en el ser humano, generalmente va a ser de un microorganismo a un macroorganismo como es el cuerpo humano, ¿no? Esta- Estas invasiones, si se puede decir, por parte de microorganismos, reciben el nombre de infección y pueden ser hechos por todos los seres vivos que se estudian, ¿no? En microbiología particularmente, sean virus, sean bacterias, sean parásitos en general, parásitos macroscópicos o microscópicos, y también moléculas, ¿no? O sea, ser prácticamente no son seres vivos, son solamente porciones moleculares, en este caso proteicas, que pueden causar alguna enfermedad, ¿no? Como la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo, que es causada por priones. Entonces, la respuesta inmune es la acción que van a hacer las células y las moléculas que se dicen ser o que se las considera parte de este sistema inmune, ¿no? O también podríamos decir al revés, todas aquellas células y moléculas que van a tener funciones defensivas, podemos decir que pertenecen o que realizan una respuesta inmune, ¿no? Y pueden tanto accionarse cuando hay invasores externos, o sea, frente a agresiones externas, como también a agresiones internas, ¿no? En el caso de las infecciones virales, siempre tiene que entenderse que los virus son capaces de parasitar células, o sea que su parasitación o infección la hacen a nivel molecular y por lo tanto necesitan mecanismos más complejos de defensa que aquellos que provienen netamente del exterior, ¿no? Podríamos decirlo, el de las concretamente por parte de bacterias y por parte de parásitos. Asimismo, debemos definir otros términos muy desarrollados con la inmunología, que es inmunidad, ¿no? La inmunidad es la protección, diríamos de alguna forma más didáctica, una forma de escudo, ¿no? A eso se llama inmunidad o protección frente a enfermedades infecciosas y alteración de las células propias. Y aquí entra entonces un poco la parte de que cuando hablamos, por ejemplo, en enfermedades cancerígenas, en oncología, hay una alteración celular, ¿no? Estas células modifican su comportamiento y empiezan a hacerse lo que llamamos atípicas, ¿no? O sea, que no son, no se comparan o no tienen las mismas, el mismo desarrollo y propiedades de las células normales, sino salen de la escala y se van y tienen una conducta y desarrollo atípicos, ¿no? Por eso las llamamos atípicas. Por lo tanto, diríamos que también la inmunidad contribuye de alguna forma a evitar que se altere, en este caso, el código genético, ¿no? Para producir alteraciones o malformaciones en las propias células. El sistema inmune, habíamos dicho que cuando hablamos de inmunidad, que lo hacen células y moléculas, aquí hablamos que es el conjunto de células y moléculas responsables de la inmunidad, ¿no? Entonces, nótese que no son lo mismo. La respuesta inmune es una acción, en cambio el sistema inmune es un conjunto, ¿no? Entonces, otra vez para reiterarlo, la respuesta inmune es la acción que hacen las células y moléculas que pertenecen al mencionado sistema inmune y el sistema inmune es el conjunto de estas células y moléculas. Entonces, hay una diferencia muy sustancial, ¿no? Respuesta es acción, sistema, el conjunto de estas células y moléculas. Y la respuesta inmune, respuesta puede ser global, coordinada, porque generalmente estas células y moléculas especializadas muy rara vez actúan solas, de hecho que no existe eso,
generalmente siempre van a trabajar en equipo y por lo tanto van a enfrentarse a un enemigo común, ¿no? En este caso, un antígeno, que es una molécula reconocida como extraña o no propia del cuerpo, va a despertar generalmente este tipo de respuesta. Tenemos distintos agentes infecciosos. Por un lado están los virus, y aquí voy a poner un pequeño video, ¿no? A virus is a... En los que podemos ver que los virus son biomoléculas particularmente muy pequeñas, que son capaces de invadir la célula y autorreplicarse dentro de ella, ¿no? Generalmente tienen el virión, que aquí se representa, tiene una especie de moléculas de lípidos, ¿no? Y dentro de estas moléculas de lípidos van a cubrir al virus propiamente dicho, ¿no? Que tiene una cápside. El virus de la influenza A, por ejemplo, es el que estamos usando como para este ejemplo. Y tenemos que decir que en el caso de la influenza, por ejemplo, y bueno, va a transmitirse de persona a persona a través de las gotitas de Fluger, ¿no? Que se expulsan durante la expectoración forzada, ¿no? Principalmente la tos o los estornudos, y que tienen una apetencia genética en este caso, cuando hablamos de la influenza, por la nasofaringe, ¿no? Que van a ser capaces de infestar, de integrarse a la membrana celular en este caso, le engañan de alguna manera para decir que son siendo extraños al organismo, para decir que son propios del organismo, e ingresan de esta forma al citoplasma, ¿no? Y adentro del citoplasma o van a tratar de inyectar su código genético al núcleo, o pueden encontrar un ribosoma y hacer lo mismo, pero la finalidad de este virus va a ser autorreplicarse, ¿no? Autorreproducirse, autoclonarse también podría ser otra denominación. En este caso vemos que su material genético es enviado al núcleo, aunque generalmente basta que lo envíen a un ribosoma. Y van a integrar a estos ribosomas su codificación genética para que la célula no produzca las proteínas que debería producir, ¿no? Sino que va a producir clones de los virus. De modo que en poco tiempo van a lograr tener un número de millones de virus en una sola célula, y hasta el punto de que ocupan todo el espacio citoplasmático y la célula explota. Generalmente hay otros virus que no hacen esta acción, ¿no? de matarla a la célula, sino que pueden estar ahí bastante tiempo y seguir saliendo al exterior para invadir otras células, ¿no? Como vemos acá, están surgiendo de la propia membrana celular para invadir otras células. Y de esta forma los virus son capaces de replicarse y de transmitirse de persona a persona. En cambio, las bacterias tienen características muy peculiares, ¿no? En este caso hemos escogido una de las más comunes en nuestro medio, que es la tuberculosis. Aunque diríamos que esta bacteria se comporta más como un virus en la forma de infectar, pero es una bacteria, hablando de sus características biológicas, y generalmente es una bacteria aerobia, ¿no? Que va a invadir, por eso las vías aéreas, necesita respirar oxígeno, por eso es que generalmente elige los bronquios para poder autorreplicarse también o reproducirse. Y de este modo, al hacer estas acciones de reproducción en el sistema respiratorio, va a causar la enfermedad. Aquí tenemos un macrófago que está procurando fagocitar o destruir a esta bacteria. Pero a veces vemos que las mismas reacciones del sistema inmunológico van a ser las que van a causar estas cavernas, ¿no? O deformidades del sistema, del parénquima pulmonar, causando lo que llamamos el tubérculo, ¿no? Que
que es lo que caracteriza precisamente a esta enfermedad, la tuberculosis. Por eso se llama tuberculosis, porque la infestación por Mycobacterium tuberculosum va a causar tubérculos en el tejido pulmonar, ¿no? Estos tubérculos van a nacer muchos más Mycobacterium que van a ir a infectar otros lados. A veces es tanta la cantidad que se reproduce que pueden atravesar la membrana alveolo-capilar e ingresar al torrente sanguíneo y pueden expandirse a otros tejidos, ¿no? La tuberculosis es uno de las bacterias más invasivas que existen y si no fuera por el sistema inmune, prácticamente serían capaces de invadir todo o cualquier tejido. Los hongos eh, siempre se los ha relacionado con los vegetales por sus características Recognition biológicas, of ¿no? fungi and activation of immune response. Además hay que comprender, ¿no?, que la mayoría de estos microorganismos, porque los que van a ser de causa de estudio médico son aquellos que generalmente microscópicos, no vamos a hablar mucho de los hongos macroscópicos, pueden invadir casi cualquier epitelio, ¿no? La piel, el sistema respiratorio o el sistema digestivo. Y por lo tanto son capaces de invadir estos lugares que si no fuera porque tienen un sistema inmune bastante complejo, como vamos a ir viéndolo en las clases posteriores, serían capaces de ingresar fácilmente a través de estos medios, ¿no?, al sistema sanguíneo y por lo tanto tener características más letales. Entonces, generalmente aquí hay una representación gráfica de los hongos que son capaces de prestar la respuesta por anticuerpos. Y los anticuerpos van a hacer que opsonizarlos y también inmovilizarlos o anular su reproducción. Y al mismo tiempo marcarlos para que el sistema fagocítico mononuclear sea capaz de eliminarlos definitivamente, como en este caso, ¿no? Que van a ser, dentro de la célula defensiva, van a ser digeridos generalmente por un lisosoma y van a influir en este caso el reconocimiento molecular, hace que esta célula produzca citocinas y quimosinas para reclutar o para alertar a todas las células del sistema inmune, ¿no? Todas las células blancas. Nótese que la mayor parte de las manifestaciones clínicas que ante cualquier infección se deben más a la reacción del sistema inmunológico que a las acciones directas del microorganismo. Los parásitos solo vamos a ver uno de ejemplo. En este caso tenemos a la malaria, que es una de las enfermedades más endémicas de nuestro país. No se piense que por ser una enfermedad parasitaria y relativamente antigua respecto a otras, es una enfermedad que ya está vencida, no, al contrario, sigue siendo muy endémica, sobre todo en las regiones subtropicales y tropicales de nuestro país. Y justamente nos sirve de ejemplificación, ¿no?, de cómo actúa un parásito. Aquí tenemos al vector, ¿no?, porque no es simplemente el portador de la enfermedad, el inoculador, podríamos decir, que es el mosquito anófeles, y que va a ser el que va a infectar o el que va a realizar el mecanismo de infección por medio de la picadura y va a inyectar las formas parasitarias del plasmodio, en este caso, a la sangre. Y justamente este parásito es capaz de invadir tanto células sanguíneas como células hepáticas, y por lo tanto desarrollar toda la enfermedad que vamos a que ya sabemos, digamos, sus manifestaciones clínicas, ¿no? Ahí tenemos la llegada al hígado, por eso es que esta enfermedad causa una hepatomegalia. Entonces, simplemente como un ejemplo de lo que puede causar un parásito. ¿Cuál es la diferencia de los parásitos respecto a los otros microorganismos, a los virus
y a las bacterias. Aparte de que estructuralmente son mucho más grandes, incluso los microscópicos como los protozoos siguen siendo de tamaños grandísimos respecto a una bacteria. Sobre todo la gran diferencia está en que los parásitos, sean macro o microscópicos, se consideran animales completos, ¿no? Están totalmente desarrollados, pueden movilizarse por sí mismos, reproducirse incluso en algunos casos de forma asexuada, pero también de forma sexuada. Y tienen una autonomía terrible, ¿no? De hecho, que mucho más que los virus que necesitan una célula para reproducirse, que las bacterias que necesitan reproducirse en grandes cantidades para recién producir un daño clínico notorio, pero los parásitos en poco número son capaces de hacer mucho daño porque debido a esta su capacidad de animales completamente desarrollados, solo que en el caso de los protozoos, por ejemplo, son microscópicos, tienen tamaños que solo muy pequeñitos, pero sin embargo tienen todas estas propiedades patogénicas. Más allá, dígase, de parásitos más grandes, ¿no? Como la Tainosole o como las Caricinomblicoides, que sí se pueden ver a simple vista. ¿Qué es la inmunidad innata? Es un conjunto de mecanismos que, como indica su nombre, van a actuar apenas tengan en contacto con algo que no reconozcan como propio del organismo, ¿no? Es una reacción, por así decirlo, espontánea. Por eso se llama innata con el nacimiento, eso significa este término. Y no logra una memoria, ¿no? No puede producir linfocitos T ni B de memoria, pero es la primera que se enfrenta a una invasión o a una infección por excelencia como tal. La forma más común de reacción de inmunidad innata es la fagocitosis, ¿no? Por eso vemos aquí a una célula blanca que va a fagocitar, en este caso esta bacteria, ¿no? Simplemente se deshacen del agente infeccioso fagocitándolo. Entonces, la inmunidad innata, uno de sus principales mecanismos defensivos va a ser la fagocitosis. Y por lo tanto, van a estar dentro de esta inmunidad, van a participar las células que tienen capacidades fagocíticas, especialmente macrófagos, especialmente neutrófilos dentro de los granulocitos. Y en algunas ocasiones los linfocitos también pueden hacer reacciones acciones de fagocitación. Componentes de la inmunidad innata. Tenemos distintos componentes, ¿no? Que vamos a irlos estudiando paso a paso. Aquí solo hacemos un sumario general, que tiene factores constitutivos, generalmente los estructurales o anatómicos, barreras naturales, que vamos a dedicarle todo un segmento, de hecho que casi abarca todo el material que se va a tomar examen en el primer parcial. Moléculas de reconocimiento, que lo vamos a hacer en la segunda parte de todo el curso. Células, sistemas enzimáticos, la fagocitosis, que ya la habíamos mencionado, y la inflamación, que requiere un capítulo aparte por la complejidad que representa esta acción inmunológica. Entonces habíamos dicho, ¿no? La célula innata de reconocimiento innato va a ser capaz de decir que algo es propio o extraño al organismo y desencadenar de por sí la acción inmunológica correspondiente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el PRR, que son las superficies o los receptores que son capaces de detectar patrones antigénicos, y el patrón antigénico molecular, ¿no? Que está aquí como PAMP, que pertenece a la superficie generalmente del microorganismo. Asimismo, las células B pueden producir anticuerpos para que se unan a estas moléculas de superficie y de este modo también amplificar y mejorar la respuesta inmunológica. La inmunidad innata adaptativa se inicia con la presentación a los linfocitos
de moléculas extraídas de un patógeno para estimularlos a que inicien una respuesta de defensa específica contra este. O sea, hay una primera etapa en la que llamamos innata o que reacciona frente a algo extraño, pero una de estas células fagocíticas, macrófago, linfocito, neutrófilo, va a presentar la parte más extraña o la molécula más extraña que desea del microorganismo a los linfocitos T, ¿no ve? Los linfocitos, entonces, como dice aquí la diapositiva, aprenden o reconocen que este es extraño y desarrollan mecanismos, o sea, empiezan a aprender. Si es que lo tienen en su banco de memoria, van a desencadenar la respuesta inmediata, pero si no lo tuvieran, van a desarrollar una defensa. No es como hacer una ingeniería inversa, lo que se llama en términos de tecnología y militares, que uno atrapa el arma del enemigo y es capaz de desarmarlo para ver cómo funciona y desarrollar un contraataque efectivo. Así que en este punto, en la presentación de antígenos, donde se enlazan ambos tipos, ¿no? La innata empieza a volverse ya no innata, sino adaptativa. Entonces, componentes de la inmunidad adquirida. Así tenemos que estos van a ser las células presentadoras de antígeno, que van a ser aquellas que presentan el antígeno a los linfocitos T. Una clase de linfocitos T, generalmente que se les llama cooperadores, que son capaces de reconocer mucha cantidad de microorganismos, aunque vamos a ver que lo hacen de un modo muy particular, porque hay una cantidad enorme de microorganismos. Otra clase de linfocitos también que van a participar son los B, que no van a atacar directamente al microorganismo, sino que lo van a hacer a través de los anticuerpos. Van a destruirlo mediante los anticuerpos. Y las células de memoria que quedan, ¿no? De todas estas acciones, principalmente siempre quedan una célula T y una célula B, o linfocito B y T también, pero como memoria. Y después de que ha ocurrido las acciones de la infección y la lucha, ¿no? O batalla que han tenido con las defensas. Entonces, la inmunidad adaptativa, como habíamos dicho, en este dibujo lo resume, va a empezar con la presentación de antígeno, ¿no? Aquí está un macrófago. Generalmente los macrófagos son los presentadores de antígeno, aunque habíamos dicho que puede ser también un neutrófilo, otro linfocito. Y presenta este fragmento que está aquí en rojo al linfocito T, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado de esto en inmunología innata, que las células del sistema inmunológico tienen la propiedad, ¿no? De reconocer. Decíamos por fines prácticos o de comprensión mucho más sencilla, lo propio de lo ajeno. Pero en realidad es mucho más complejo, ¿no? Ellos ven un patrón de moléculas de superficie que lo comparan con los que tienen o regularmente tienen las células del organismo, ¿no? O células somáticas. Si no coinciden los patrones, entonces lo van a reconocer como algo ajeno. Es mucho más complejo que simplemente un reconocimiento visual o a distancia, ¿no? Es un reconocimiento molecular, por lo tanto, mucho más preciso. Entonces ahí tenemos una infección inicial en la que se desarrolla la inmunidad innata, ¿no? Que principalmente es fagocitosis, y luego pasa, como acá abajo, a la presentación de antígeno y por lo tanto una respuesta inmune adquirida, ¿no? También tiene que verse, ¿no? Que una vez que en los ganglios linfáticos, aquí hay un ganglio representado gráficamente, en el que vamos a ver que hay un cúmulo de linfocitos y de macrófagos, principalmente células de memoria, que cuando sean activadas van a salir al torrente sanguíneo a reforzar a las otras células de defensa y de este modo hacer un contraataque mucho más específico, ¿no? Lo que hablamos como segunda respuesta o reacción secundaria, ¿no? Estos linfocitos generalmente, hablando de los T cooperadores, desde ahora les vamos a ir diciendo cooperadores o helper también en la jerga inglesa,
aprenden en su encuentro con otros microorganismos patógenos, ¿no? Y desarrollan mecanismos de defensa que van a ir guardando en su memoria. No vaya a decirse o refiriéndonos a su código genético principalmente. Pero asimismo estos linfocitos son capaces de enseñar, en otras palabras, o hacer reaccionar a otras células blancas para actuar conjuntamente y poder eh, realizar la acción inmunológica. Células de la inmunidad innata, ya habíamos dicho. Los macrófagos principalmente existen de dos tipos. Los residentes, ¿no? Que en una anterior etapa embrionaria emigran a tejidos periféricos y se autorreproducen cuando van disminuyendo su número o porque ha llegado, digamos, su hora de morir y es necesario que se reproduzcan. Pero estos macrófagos duran bastante tiempo, no como los macrófagos normales o los monocitos de la sangre. Y por lo tanto van a estar en esos lugares periféricos haciendo una especie de guardia, ¿no? En cambio, los reclutados generalmente no son residentes del tejido, se encuentran generalmente en la sangre y son reclutados por una acción inmunitaria, generalmente la inflamación, para llegar a un lugar en que se necesiten refuerzos para enfrentarse a un agente invasor. Los mastocitos, llamadas también células cebadas, son aquellos que son muy importantes, sobre todo en la inflamación, como lo vamos a ver en la respectiva clase, porque al secretar o al degranular sus gránulos, aunque es un poco reiterativo, o diríamos, sus somas, ¿no? Llenos de histamina, van a ser capaces de hacer distintas reacciones en el endotelio de los vasos, que van a desencadenar muchos mecanismos a este nivel, ¿no? Al nivel vascular, para poder favorecer las acciones de las células blancas. En inflamación lo vamos a explicar con mucho más detalle. Las natural killers son un tipo de linfocito especializado, como dice su nombre en inglés, célula natural asesina. Va a ser capaz de detectar células que tengan un patrón molecular extraño y generalmente van a desarrollar perforinas o otro tipo de armas citotóxicas para eliminar células infectadas. Sobre todo, estas células son muy útiles en las infecciones virales, ¿no? Detectar células alteradas o que posiblemente tengan un virus para eliminarlas y así de modo evitar que se reproduzca. Lo malo de esto es que pueden también dañar células que no estén infectadas, o sea, no es tan fina su acción de reconocer pues, perfectamente cuáles son infectadas y cuáles no, y por lo tanto van a causar problemas sintomáticos, sobre todo en el paciente, dependiendo de dónde se encuentre la noxa o el proceso causado por el agente infeccioso. Las células de inmunidad adaptativa por exclusividad son las células T y las células B, ¿no? Que van a ser las que van a cambiar el modo de actuar de las defensas, ¿no? A partir de la presentación de antígeno al linfocito T, va a desencadenar un aumento o una ampliación de la respuesta inflamatoria y la célula B va a dedicarse a la producción de anticuerpos para también terminar con una gran cantidad de microorganismos, posiblemente de forma mucho más precisa y también más letal, ¿no? Células de la inmunidad adaptativa, habíamos dicho, las células T principalmente van a trabajar las CD4 como células reguladoras, cooperadoras, o sea, coordinadoras de la defensa celular. Y las CD8, ¿no? Que van a desarrollarse a células citotóxicas capaces de matar a las que se muestran como infectadas. Muy bien, eso sería todo por esta clase. Espero que hayan quedado estos conceptos básicos claros que se van a ir aplicando en las otras clases.